Hey, antes de arrancar con el episodio, te invito a unirte a nuestra comunidad viajera. Ahí compartimos consejos de viajes exclusivos y recursos gratuitos que no aparecen en el podcast. Es gratis y súper rápido. Entra en voyageyama.com/comunidad o busca el enlace que está en la descripción de este episodio. Ahora sí, vamos al episodio. ¿Quieres conocer sobre una de las ciudades más icónicas del planeta? ¿Una de esas ciudades que te deja sin aliento? Pues bienvenidas, bienvenidos, porque hoy los voy a llevar a viajar conmigo a Río de Janeiro. Hola, bienvenido al podcast Audio Viajes. Soy el Fran Cepu, médico, motociclista, buzo, viajero, pero sobre todo amante de la aventura. Junto a Juditova, mi compañero y coautor de este podcast, seremos tus anfitriones durante esta aventura. Te contaremos historias impresionantes alrededor del mundo. Escucharás entrevistas con otros viajeros y todo esto te ayudará para poder dar el primer paso que tanto deseas en este mundo de los viajes. Puedes encontrar todos los episodios, las transcripciones, notas del espectáculo y mucho más entrando a voyageyama.com/podcast. Bienvenidos, súmense a esta aventura. Así es, sean bienvenidas, sean bienvenidos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Audio Viajes. Hoy vamos a viajar juntos a Río de Janeiro. Este fue uno de mis recientes viajes en el que definitivamente disfruté muchísimo, porque Río de Janeiro es una de las ciudades, como decía anteriormente, más icónicas del planeta, pero es una ciudad donde se mezclan los matices. Es una ciudad bastante grande, donde la naturaleza, la historia, la fe, la música y toda la energía humana conviven en un equilibrio único. Seguramente habrán visto películas sobre Río de Janeiro, habrán escuchado canciones. Si eres latino, si eres hispano, probablemente lo conozcas un poquito más. Si nos escuchan desde algunos otros continentes, pues bueno, este es un grato momento porque pueden aprovechar muchísimo sobre los tips que les voy a entregar, ya que Río de Janeiro es una de las ciudades que más me ha gustado. Como muchos saben de nuestros seguidores, yo no soy tan fanático de las grandes ciudades. No me gustan tanto, no lo sé, prefiero a veces el campo, prefiero disfrutar en moto, pero aparentemente Río de Janeiro era una de esas ciudades que había que conocer en algún momento y hoy por hoy no me arrepiento. Es por eso que he decidido hacer este episodio, para que ojalá poder entregarte algunos tips, algunas recomendaciones que puedan disfrutar y que puedan servir para tu próximo viaje a Río de Janeiro. Bienvenidos. Este es un viaje que podríamos pensar que es un poco diferente. Y claro, spoiler, no lo hice en moto. Como bien saben, me gusta mucho recorrer en moto, lo disfruto un montón, pero este viaje fue diferente. De seguro, en algún momento en tus buscadores de vuelo, en tus travesuras ahí buscando, soñando sobre destinos viajeros, en algún momento alguna promoción, alguna publicidad sobre conocer Río de Janeiro te habrá llegado, sin duda, porque Río de Janeiro no es solo un destino turístico, en realidad es una experiencia emocional, porque llama la atención lo compleja que es esta ciudad, pero a la vez lo simple que es de disfrutar. Hoy recorreremos juntos algunos de los puntos más importantes de esta ciudad, en los cuales espero entregarte algunos tips. Parto justamente por una de las promociones que encontré al respecto de este viaje. Yo me encuentro en Chile y resultó que a través de una de las plataformas de viajes se presenta una posibilidad de viajar desde mi destino hasta Río de Janeiro a un precio imbatible. No lo vamos a hacer como publicidad, pero es una plataforma que se llama Viajes BCI. A veces puedes encontrar muy buenos viajes buscando las promociones o buscando los beneficios que tengas con tu banco o tu tarjeta de crédito, en este caso, con el banco BCI.
Este no es un espacio publicitado por ellos, pero vale la pena mostrarlo. ¿Por qué llama la atención? Porque, claro, siendo una ciudad grande, una capital donde viven aproximadamente 7 millones de habitantes o más, porque por lo que me comentaban el censo es un poco antiguo, es una ciudad donde no vale la pena perderte en un lugar no muy adecuado. A la vez, yo creo que todos habremos visto en algún momento este famoso reel o este famoso trending sobre favelas, o habremos visto historias sobre favelas en las películas, etcétera. Y bueno, la verdad es que yo no estoy tan fanático de esto, pero sí con respecto a las otras partes de la ciudad. Obviamente, cada quien hace su viaje como quiera, cada quien va a lo que más le guste. Y es por eso que hoy pienso dejarles algunas guías sobre o algunas recomendaciones sobre cuáles son los mejores lugares o los lugares imperdibles para un viaje de 6 días, 5 noches en Río de Janeiro. Como les comentaba, efectivamente vamos a hablar un poquito de los mejores lugares o los que considero que son los imperdibles, aunque definitivamente esta ciudad está llena de rincones que son fantásticos. Recorreremos el Cristo Redentor, iremos hacia el Pan de Azúcar y sus teleféricos, las escaleras de Celarón que tienen una historia muy interesante, iremos hacia Lapa también o el barrio de Lapa, Copacabana y, como no, Ipanema. Pero también hablaremos un poquito del Jardín Botánico, hablaremos de la Catedral, entre otros lugares que son muy interesantes. Pero claro, todo esto en Río de Janeiro está envuelto en historia, en cultura y actividades, porque es una ciudad que es una meca del turismo desde hace muchos años y donde efectivamente vas a encontrar servicios turísticos extraordinarios con una gran oferta que van a favorecer que este viaje sea una grata experiencia. Eventualmente también podrás encontrar muchos videos o muchas personas donde han tenido algunos problemas o robos o estafas, etcétera. Pero desde mi punto de vista, y parto por decirlo, creo que como en toda gran ciudad o quizás en toda gran ciudad sudamericana o latina, este peligro siempre está presente, así, igual en Europa y demás. Pero vamos a conocer un poquito de la historia de Río de Janeiro para ir entrando en contexto, de modo que así ustedes también pueden ir disfrutándolo un poquito más. Me encanta. Sean bienvenidos. Partamos un poquito con la historia de Río de Janeiro. Río de Janeiro fue fundada en 1565, hace muchísimo tiempo. Fue fundada por los portugueses, quienes en principio creyeron que la bahía era la desembocadura de un río, y por eso es que le pusieron el nombre de Río de Janeiro, o bueno, en español, Río de Enero. Durante muchos siglos, Río de Janeiro fue un puerto estratégico, un puerto colonial, pero a la vez fue la capital del Imperio Portugués en América. Pasaron los años y se volvió la capital de Brasil hasta 1960. Imagínense cuánto tiempo fue una de las ciudades más importantes de Brasil, de Sudamérica, y se ha vuelto una de las ciudades más importantes del mundo. Entonces, cosas importantes. En 1808, vamos un poquito al pasado, la familia portuguesa, ¿cierto? El rey de Portugal, escapó de Europa y se trasladó a Río de Janeiro. Es decir, como pasó de ser una colonia a ser la capital del imperio. Esta fue la única vez en la historia en la que una capital europea se mudó a América. Por lo tanto, ya podemos contextualizar un poquito más de su importancia. Por supuesto, desde entonces, Río de Janeiro se transformó en una ciudad cultural, política, artística, emocional, llena de historia y detalles en este continente. Como les comentaba, Río de Janeiro fue la única ciudad americana que llegó a ser capital de un imperio europeo. Imaginemos esto. Año 1808. Europa está en guerra total. Las tropas de Napoleón están invadiendo Portugal. La corona portuguesa tiene que tomar una decisión extrema, o rendirse o huir. Y claro, desde mi punto de vista, tomando en cuenta que
Las Américas eran una fuente de riqueza muy importante en ese momento, pues el rey decide trasladar todo el reino, cruzar el charco, cruzar el océano y no generar una colonia, no un virreinato, sino la capital del imperio portugués se muda a América. Este monarca fue don Juan VI de Portugal. Imaginen, más de 15.000 personas zarpan desde Lisboa. Nobles, militares, artistas, científicos, funcionarios, bibliotecarios, archivos del Estado, tesoros reales, es decir, la flota entera cruzó el Atlántico escoltada por la Armada Británica. Ojo, esto es un detalle importante. ¿Con qué destino? Pues nada más y nada menos que Río de Janeiro. Cuando llegaron, por supuesto que dejó de ser un puerto y se volvió inmediatamente una colonia. Se convirtió en la capital del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve. A ver, para contextualizar también, yo creo que ustedes conocen Portugal, conocen Brasil, pero Algarve hoy por hoy es una de las provincias más importantes de Portugal. Esto jamás fue visto en la historia. Nunca un rey dejó sus terrenos o dejó sus tierras para ir a una colonia y formar una capital en otro lado. Por lo tanto, eso fue muy interesante y por supuesto que el rey en esta ocasión gobernaba Portugal desde América. Pero ustedes se preguntarán, tomando en cuenta lo precario que podría haber sido en aquellas épocas, ¿dónde vivía el rey? Pues bien, el rey instaló su residencia en un lugar que se llama el Pazo Imperial, ubicado hoy actualmente en el centro histórico de Río. Antes era residencia de gobernadores locales, pero rápidamente se transformó en un palacio real, en un centro administrativo y en lugar donde se firmaban decretos reales, etcétera. Es decir, hubo una tremenda transformación en Río de Janeiro. La llegada del rey cambió la ciudad. Antes de 1808, Brasil tenía fuertes restricciones coloniales. No se podían imprimir libros, no existían universidades, no había comercio internacional o era limitado. Pero claro, con la llegada del rey, esto se modificó. Entonces, no olvidemos los nombres importantes. Ya sé que no les gusta tanto la historia, pero vale la pena contextualizar. Viajemos juntos al pasado. Don Juan VI ordenó la creación de la Biblioteca Real. Hoy, Biblioteca Nacional, es un lugar que definitivamente vale la pena conocer. Fundó el Banco de Brasil. Abrió puertos de comercio internacional para generar o mejorar sus ingresos. Academias científicas, universidades artísticas se formaron también y, por supuesto, establecer jardines botánicos y escuelas militares. Río pasó, en pocos años de ser una colonia tropical en las Américas, a ser una metrópolis imperial. Y mucho de eso queda el día de hoy. Partamos por el detalle importante del Jardín Botánico, que por cierto, creo que sin duda es uno de los lugares imperdibles que deben conocer, porque enclavada en el centro de la ciudad y debajo de un cerro, se encuentra justamente el Jardín Botánico de Río de Janeiro. Este fue creado principalmente para aclimatar especies traídas desde Asia y de otras colonias portuguesas. Era un proyecto científico, en verdad. Era como tratar de traer un poco de su cultura y tratar de mostrar que Brasil podía convertirse en el centro de un nuevo imperio. Más adelante hablaremos un poquito más sobre el jardín botánico. Pero bien, sigamos con la historia. El reino de Brasil tiene varios hechos históricos, como Portugal dejó de tratar a Brasil como una colonia y nació efectivamente el Reino de Portugal, Brasil y Algarve. Esto es algo que llama mucho la atención porque generalmente las colonias siempre han sido vistas de una forma un poquito más desde el hombro hacia abajo. Sin embargo, en algún momento, en 1821, cuando el rey Juan VI de Portugal tuvo que regresar a Lisboa, dejó a su hijo gobernando Brasil. Ese hijo fue don Pedro I de Brasil. Es decir, el hijo del rey se queda en la colonia o en la capital del imperio para esos momentos
Y él, pasados los años, en 1822, proclamó la frase importante que para los brasileños es fundamental, que dice: por el bien del pueblo de Brasil, eu fico. Es decir, don Pedro I decidió quedarse en Brasil y no partir a Portugal, y declamó y proclamó la independencia brasileña. Desde ese momento, Río de Janeiro nació en Río de Janeiro nació el imperio brasileño, lo que hoy conocemos como la República Federal de Brasil. ¿Por qué esto es tan importante? Porque Río no fue una ciudad colonial, finalmente fue la capital de un imperio, fue un centro político y, como les comentaba, esto es muy importante. Se siente cuando caminas hoy por Río de Janeiro, por el centro histórico, o visitas los diferentes lugares que son fundamentales en la ciudad, te vas a dar cuenta de que hay una riqueza implícita diferente. Hay un, no lo sé cómo explicar, hay un bagaje cultural que es diferente. Pero por supuesto, hoy Río de Janeiro es una ciudad absolutamente cosmopolita y vamos a ir hablando de esos detalles poco a poco, así que quédate conmigo. Claro, como íbamos contando, nuestro viaje llega a Río de Janeiro. Habíamos reservado un hotel en el centro de Río de Janeiro que, a pesar de no ser quizás la parte más turística o quizás la más recomendable como alguna de las playas, nos permitió poder contextualizar mucho mejor cómo estaba planteada la ciudad. Les invito a que vean un mapa y se puedan dar cuenta de cómo es la configuración interesante de esta ciudad geográficamente. Porque si bien las distancias no son tan largas, pero hay que tener en cuenta que hoy en día hay túneles, en algún momento se utilizaban barcos. ¿Vieron la película de Rápido y Furioso? Aquel puente enorme. Pues bueno, cuando ese puente no existía, había que cruzar en barco. Y bien, empecemos con algunos de los puntos imperdibles más importantes desde mi punto de vista de Río de Janeiro. Por supuesto, siempre vamos a partir por la parte un poquito más cultural y luego avanzaremos a lo más contemporáneo o a lo más bohemio quizás. Por supuesto que sí. Ahora, cuando hablamos de Río de Janeiro, creo, casi sin temor a equivocarme, que hay dos imágenes que vienen a nuestra mente. Uno, o partir por una playa, ¿no es cierto? Siempre cuando hablamos de Río de Janeiro pensamos en playa, pero la segunda imagen o la primera imagen, ya me contarán ustedes en los comentarios, es el Cristo Redentor. Se lo ha visto en las películas, lo hemos visto en las series, lo hemos visto en cantantes brasileños que hablan de él, hemos hablado o hemos escuchado muchísimo sobre el Cristo Redentor. Por lo tanto, es importante también hablar un poquito de su historia, porque el Cristo Redentor es una estatua que fue inaugurada en 1931. Se encuentra en lo alto del Cerro del Cristo Redentor, a 710 metros de altura. Hoy por hoy es considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno, imagínense. Me gustaría también compartirles algunos datos fascinantes. Ya sé que no me encanta, no es tan lo mío entregar estos datos, pero vale la pena para poder contextualizar esta maravilla y por qué es una maravilla del mundo moderno. Tiene una altura, la estatua del Cristo Redentor tiene una altura total de 38 metros. Por supuesto, es un Cristo que tiene los brazos abiertos y esta es una distancia, con los brazos abiertos tiene una distancia de 28 metros. Imagínense que pesa aproximadamente 1.200 toneladas. El Cristo Redentor fue construido en hormigón y además en piedra jabón, por eso tiene esta forma importante. El diseño fue realizado por un ingeniero llamado Heitor da Silva Costa y la estructura fue realizada por el artista francés Paul Lewandowski. ¿Por qué es importante el simbolismo? Porque si bien el simbolismo del Cristo Redentor se puede asociar definitivamente a la religión, pero el Cristo Redentor no representa ni poder ni conquista como hemos visto en otros lugares, grandes mausoleos o grandes cañones o grandes lugares de guerra. En este caso, representa más bien acogida, los brazos abiertos que significan protección, paz y bienvenida. Por eso, muchos de los visitantes
viven o vivimos una experiencia emocional intensa al llegar. Es importante porque en mi visita al Cristo Redentor, la verdad es que todo está muy bien planteado, es muy ordenado, está muy organizado. Hay miradores, hay lugares donde poder sacar fotos. La entrada no es una entrada cara. Las boleterías generalmente, en nuestro caso fuimos en el mes de marzo. Hay meses de mayor asistencia y hay meses de mayor afluencia. Sin embargo, hay que contextualizar que como es una de las siete maravillas del mundo, siempre va a haber mucha gente. Sin embargo, como les comentaba, me llamó muchísimo la atención porque pude ver diferentes tradiciones que tienen los visitantes. Muchos agradecen, muchos rezan, muchos piden protección, otros se encuentran en silencio meditando, algunos lo suben caminando como un acto espiritual, pero en mi caso puntual tengo que aceptar que fue un momento de encuentro, pero quizás no lo disfruté tanto porque había mucha gente. Ahora, ¿cómo subir al Cristo Redentor? En nuestro caso lo hicimos a través de una van que habíamos contratado para poder llegar porque fuimos con varios amigos. Pero, como algunas opciones interesantes están el tren histórico del Parque Nacional Tijuca. Hay vans oficiales, como les comentaba, y por supuesto, para aquellos más aventureros, hay algo de senderismo. Hay algunas actividades también que personas realizan, como mirar el amanecer o el atardecer en el Cristo Redentor. Sin duda, debe ser una experiencia maravillosa. Algunas fotografías panorámicas te van a poder mostrar un poquito más de cómo está contextualizado, cómo está formado Río de Janeiro. Y por supuesto, se ven muchas de las áreas para poder ver la ciudad. Contemplar la ciudad realmente es un abrazo a ese océano Atlántico que la mira. Claro, como es una ciudad gigante, las opciones son ilimitadas. Incluso pude observar algunos tours en helicóptero. No les voy a negar que la inquietud me estaba ganando, pero en virtud del tiempo, la verdad es que decidimos no hacerlo, pero vale la pena. El Cristo Redentor es una de las siete maravillas del mundo, definitivamente una estructura muy icónica, donde vas a encontrar paz si es que eso buscas, o también ruido si es que eso buscas. Ojo, como tip importante, vale tener presente cómo va a estar el clima, porque si no, es probable que pierdas algunos de tus ahorros. En nuestro caso puntual, cuando llegamos al Cristo Redentor, estaba cubierto de neblina, porque hay que contextualizar que se encuentra a 710 metros sobre el nivel del mar, por lo tanto, que existan algunas nubes o un poquito de vaguada costera es altamente probable, pero a la vez hay que tener presente que Río de Janeiro es una ciudad tropical donde puede haber lluvia en cualquier momento. Por lo tanto, estar presente que vale la pena que lleves tus resguardos, ya sea una capa de lluvia, un cortavientos o algo por el estilo, un buen sombrero y buena hidratación. Sin embargo, lo más importante son las ganas de disfrutar porque es un lugar maravilloso. Además, en las inmediaciones o justamente en el Parque Nacional Tijuca, puedes encontrar macaquiños, monos, diversas variedades de aves y la fauna, flora y fauna que encuentras en este lugar es maravillosa porque prácticamente está enclavado en un pequeño bosque tropical, cosa que es maravillosa porque alrededor tienes la ciudad, entonces seguro funciona como un pulmón de esta ciudad maravillosa. Muy bien, vamos a dejar el Cristo Redentor porque esta, por cierto, esta es una actividad que te va a tomar por lo menos medio día. Así que hay que tener presente que si quieres hacerlo, mi recomendación es que lo hagas con más calma y te puedas tomar un poquito más. Pero si tienes más apuro o quizás tienes otras cosas que quieres recorrer el mismo día, pues tener presente que es una actividad que va a durar por lo menos 4 horas. Continuando con nuestro viaje por Río y hablando de absolutamente los imperdibles de esta ciudad, tienes que conocer las escaleras de Celarón. Pero claro,
Las escaleras de Celarón son diferentes. Quizás no tengan ese simbolismo tan potente como el Cristo Redentor, pero es uno de los lugares que hay que conocer sí o sí porque se encuentra en el centro de Río de Janeiro y es un lugar absolutamente icónico donde vas a poder disfrutar de gastronomía, de artesanías y por supuesto de las escaleras, que en general me reía mucho porque alguien exclamó que le dicen Río de Janeiro por el río de gente que sube y baja las escaleras. Pues bien, vamos a conocerlas un poquito y espero sembrarte la inquietud. En el centro de Río de Janeiro se encuentra un barrio bohemio llamado el barrio de Santa Teresa. En él se encuentran las famosas Escadaria da Celarón, que fue un proyecto artístico nacido del amor. Un artista chileno llamado Jorge Celarón comenzó restaurando una escalera abandonada frente a su casa y terminó creando una obra que hoy por hoy es mundialmente famosa. ¿Qué características tiene? Pues está hecha de azulejos, más de 2000 de ellos, que vienen desde más de 60 países alrededor del mundo. El color es predominantemente rojo, verde y amarillo. Celarón dedicó gran parte de su vida a trabajar en ella, durante más de 20 años hasta su muerte en el año 2013. En definitiva, este artista convirtió una calle simple con unas escaleras simples en un patrimonio mundial. ¿Qué pasó? En los años 90 decide construir estas gradas o repararlas, pero llama la atención porque los colores principales fueron rojo, verde y amarillo. A la vez, los colores de la bandera brasileña por supuesto que están presentes, y el color rojo que aparentemente el artista decía que representaba su vida emocional. Ahora, algo que llama muchísimo la atención es que entre los mosaicos aparece repetidamente una mujer negra o afrodescendiente embarazada. Este era uno de los motivos personales del artista, porque aparentemente nunca supo explicar por qué, pero si vas a las escaleras, trata de encontrarlas. Este, hoy por hoy, es uno de los misterios de su obra. Finalmente, el artista nunca declaró terminada su obra porque pedía a las personas que viajaban desde los diferentes lugares le trajeran ya sea mosaicos o ya sea cuadros para que vendía para poder financiar estos trabajos. Él no recibió financiamiento estatal, tampoco tenía grandes patrocinadores, era arte propio y pura obsesión. En el 2013, Jorge Celarón fue encontrado sin vida en estas escaleras a las cuales decidió o dedicó su existencia. Su muerte convirtió el lugar en uno de los lugares más icónicos y que, en definitiva, es un patrimonio cultural de Río de Janeiro. Como les comentaba, sin duda es un punto obligatorio para los viajeros y en él pueden encontrar, seguramente si son cinéfilos, habrán encontrado un montón de películas en las cuales están las escaleras, en un montón de videos de música actual, reggaetón, etcétera, videoclips, películas internacionales y como dije, es un símbolo del arte urbano. Ahora, como detalles importantes, ¿cuál es la recomendación? Nosotros fuimos pasado el mediodía, por lo tanto nos encontramos con un río de gente. Hay una recomendación que es fantástica y que quiero aprovechar de entregárselas, y es que si van muy temprano por la mañana, van a encontrar menos personas, o a la vez si van hacia el atardecer. Sin embargo, durante el día está prácticamente llena. Lo que vale la pena tener presente es que este es un lugar en el cual la llegada al barrio de Santa Teresa, estando en el centro, no es tan fácil, a pesar de que hay Uber en todo momento, puedes llegar, pero si vas caminando, quizás se te haga un poquito más lejos. A la vez, vas a encontrar muchísimo comercio ambulante y quizás yo no recomendaría estar hasta muy tarde en este lugar. Así es que ya lo sabes, tenemos nuestro segundo punto importante en Río de Janeiro y definitivamente uno de los lugares imperdibles que mezcla el arte, la tradición y un poquito de cultura contemporánea. Como dice el famoso dicho, un viaje se vive 3 veces: cuando lo planeas,
cuando lo realizas y cuando lo recuerdas. Hoy vamos a dejar este episodio por aquí y recuerden que tenemos muchísimas cosas más importantes para conocer en el próximo episodio. Vamos a darte detalles sobre el barrio de Lapa, sobre el pan de azúcar, sobre Copacabana, sobre Ipanema y muchísimo más sobre Río de Janeiro. Espero que hayan disfrutado este episodio. Ya lo saben, pueden dejarme sus comentarios, escribirme en mi Instagram, @elfrancepu, escribirnos en Voyage Llama o escribirnos en Audio Viajes en Instagram. Todas sus preguntas, todas sus dudas, todos sus comentarios son bienvenidos. Los esperamos. Un abrazo grande y nos vemos en Río de Janeiro, parte 2. Un abrazo. Chao, chao. Gracias por habernos acompañado en esta aventura. Esto es todo por hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Recuerda, puedes ver más historias, entrevistas y contenido entrando en la página voyageyama.com. No olvides hacer clic, suscribirte y visitar nuestro blog. Hasta el próximo episodio. Te esperamos con muchas más aventuras, viajes y anécdotas.